a toda la audiencia de Radio Integral. Muy bien. Cumplimos esta semana. Exactamente, falté ayer por el tema laboral, el tema de audiencias, pero hoy Bien. encantado, y también a Ernesto acá que me recibe con mate, Claro. la verdad, estoy muy contento. ¿Cuesta arrancar un poquito antes? No, bueno, tu jornada arranca a 8 de la mañana igual. 8 de la mañana siempre. Así que bueno. Estamos en el estudio. Mariano, contame qué tenemos para hablar hoy. Hoy dos temas del tema jubilatorio, dos temas relacionados con las jubilaciones, así que he recibido muchas consultas, así que quería tratarlos brevemente. Uno es el subsidio de contención familiar y el otro son los haberes de vengados que no cobran los que fallecen, tanto sean jubilados o pensionados. Así que toda la gente que está enganchada a la radio, que está prendida, que nos dé su consulta, que nos dé su pedido para poder responder acerca de estos temas. Primero, el subsidio de contención familiar es un reintegro que abona el ANSES, ¿no es cierto?, cuando una persona fallece, Rodrigo, y abona una especie de gasto, ¿no es cierto?, para aquella persona que pagó ciertos gastos del fallecimiento. Bien. Eso es lo que se produce cuando están en el velatorio generalmente y se pide la factura, ¿no es cierto?, de la funeraria. ¿Esto hay que pedirlo o siempre te lo dan? No siempre te lo dan, pero yo digo, ese es el caso más conocido. El reintegro de contención familiar se da cuando las personas digamos, los herederos, las personas relacionadas con el fallecido, solicitan esa factura, ¿no es cierto?, en el velorio, ¿no es cierto?, y pueden reintegrar esos gastos, ¿no es cierto?, esos pedidos del ANSES. Es un monto fijo. Antes era de 15.000 pesos, pero ahora no sé cómo estará actualizado, porque no estaban en la página del ANSES, y esas personas, que pueden ser herederos o pueden ser personas que hayan abonado, ¿cierto?, los gastos del velorio, sí, con la factura pueden realizar el trámite en el ANSES. Que es el trámite en el ANSES es muy sencillo, porque es un formulario que se completa, se acreditan los datos personales y luego se solicita el reintegro a través de depósito, ¿no es cierto?, bancario, o también se puede realizar con esos mismos elementos, digamos, con la factura, acreditando los datos y la relación que tenía con la persona fallecida, cuando se va a iniciar el trámite, ¿no es cierto?, de pensión, por ejemplo. Bien. Entonces, adicionan al trámite de pensión de los formularios propios de ese trámite, adicionan el formulario propio del subsidio de contención familiar y se le abona. Ahora entiendo que algunas prepagas y obras sociales cubren algo de todo este trámite, ¿o no? ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? En algunos casos sí. Yo tengo el fallecimiento de un familiar cercano, la obra social prepaga me cubre algo, ¿puedo solicitar igual el subsidio o no? Exactamente, y eso es muy buena pregunta, Rodrigo, porque mucha gente va y nos consulta cuando pasa esto, digamos, ¿qué le abonan, ¿no es cierto? Lo que tienen la mayoría de las personas que son dependientes, tienen lo que son los seguros de vida. Entonces, seguro de vida o seguros de fallecimiento. Entonces la persona nos consulta qué tiene que cobrar. El seguro de fallecimiento cubre determinado monto, ¿no es cierto?, cuando se produce el fallecimiento de la persona, pero es independiente del subsidio de contención familiar. Y el seguro de vida, que es otra cosa aparte, también se abona, pero es independiente. O sea que la persona siempre va a poder cobrar este subsidio de contención familiar, haga el trámite solo en el ANSES o a través de una pensión. Eso se cobra independiente. Bien. No sé si lo mencionaste o no, pero te lo pregunto. Sí. ¿Esto te cubre el 100% te cubre una parte? Es una parte, es un monto fijo, mínimo, que es muy poco. Muy poco, generalmente no sirve para cubrir todos los gastos, pero... Es una ayuda, qué sé yo. Es una ayuda, exactamente, una ayuda que abona y se llama, justamente como lo decíamos, el subsidio de contención familiar. Luego, Rodrigo, otro tema muy importante que he recibido muchas consultas y no lo había tratado, era qué sucede con los haberes de las personas que fallecen, sean tanto jubilados o pensionados. ¿Cómo hace la persona que va a hacer un trámite para poder cobrar, digamos, esos haberes que quedaron sin que se perciban? ¿Se entiende la situación? Se dan que hay determinados montos, ya sean de jubilados o de pensionados, que no cobró en vida y que quedan depositados, digamos, en su cuenta. Para la próxima fecha de cobro sería así. Para la próxima fecha de cobro, o porque no los percibió y ya está acumulado, o porque al momento del fallecimiento tenía para cobrar unos beneficios y en ese momento no lo cobraron. Bien. Son esos montos, esos haberes que quedan sin cobrar al momento del fallecimiento. Pensé que se perdían. Exactamente, mucha gente piensa que no los tiene que reclamar. ¿Y qué sucede? En la práctica sucede que mucha gente dice, no sé si quedaron montos sin cobrar o no cobrar, porque
la abuela, el abuelo, el marido, ¿no es cierto?, tenían, no cobraban, no sacaban todo el dinero, o habían quedado depósitos, y no lo cobraba. Entonces, ¿qué hacemos desde el estudio, desde cualquier abogado, ¿no es cierto? Le informamos correctamente que esos haberes devengados los herederos los tienen que cobrar, y pedimos información al banco. Bien. Pero hay unas cuestiones muy importantes. Primero, pueden cobrarlo, ¿no es cierto?, los herederos de la persona fallecida, sea el pensionado o sean los herederos del jubilado, ¿no es cierto? En ese caso, lo que sucede es que se tiene un determinado plazo para solicitar lo que son los haberes, los haberes devengados. Claro, no podés solicitar, por ejemplo, al mes de fallecido. Sí. Al mes sí. Sí, se puede. Lo que sucede es que solamente se pueden exigir los haberes devengados hasta el plazo de 2 años después de fallecida la persona. Es como un plazo de prescripción para el cobro. Y luego, y que es lo más importante, que es la consulta recurrente en el estudio, es qué monto puede cobrar a través del ANSES y qué monto es necesario iniciar la sucesión para cobrar los haberes devengados. Bien. Si el haber devengado es menor a una jubilación mínima, hoy en día creo que son 396.000 pesos, sí, puede realizar el trámite con los formularios a través del ANSES y percibirlo a través de transferencia el heredero. Bien. O la persona beneficiaria. Y si es mayor al haber mínimo, sí o sí hay que iniciar la sucesión. Bien. Entonces, por supuesto, en ese caso se inicia la sucesión, los herederos se presentan, nosotros pedimos la información del banco para ver cuánto hay depositado, y luego a través de un oficio se pide la transferencia de ese monto de haberes devengado que está sin cobrar. Estamos hablando de que ya pasó un tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que pasaron 3 o 4 meses, y se pide la transferencia de ese monto de los haberes devengados que están en el banco a la cuenta judicial abierta en la sucesión. Bien. Pero siempre la diferencia, que esa es la consulta que siempre nos hacen, que pueden preguntar a la audiencia, es que si el monto es mínimo, del haber mínimo, menos, se puede hacer el trámite directamente en el ANSES completando los formularios, la persona que es la autorizada, el beneficiario. Y si es mayor al haber mínimo, entonces sí o sí hay que realizar el pedido a través de la sucesión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona que fallece no es un jubilado, no es un pensionado, qué sé yo, es un autónomo y tenía un plazo fijo con X cantidad de dinero? Muy buena pregunta, Rodrigo. Es un supuesto muy parecido a esto. En ese caso, en la sucesión se pide información al banco para saber qué tipo de depósitos tiene. Pueden ser depósitos por plazo fijo, por diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Cuando se está determinado el banco, se pide, de la misma forma que se pide para los haberes devengados, se pide la transferencia a la cuenta de la sucesión. Bien. En ese caso, enseguida los herederos van a poder hacerse de la misma forma del dinero, digamos. Pero no es que quedan para el banco, o no es que esos depósitos, esos plazos fijos se pierden. He escuchado mucha gente, por ejemplo, que al momento de perder la vida un familiar se desesperan ir al banco a sacar la plata porque me van a bloquear la cuenta y esa plata después la pierdo. Entonces, llevar la información que no, esto no es así, a hacer el duelo tranquilo y después iniciar este trámite, digo que se puede. Exactamente. Muchas veces sucede, es verdad, que el bloqueo bancario se produce inmediatamente. Cuando toma razón del fallecimiento, se produce por el acta de función. Enseguida ATER informa al banco y al Estado, digamos, del fallecimiento de la persona, y se produce el bloqueo en el cajero. Por supuesto que hay gente que ha ido a cobrar antes, inmediatamente se produce porque tienen la tarjeta y saben la clave, y van y extraen el dinero que pueden. Eso ha sucedido, digamos. Bien. Pero lo correcto es que, y lo legal, por supuesto, que una vez que fallece una persona, no se vaya después del fallecimiento a cobrar el dinero depositado o el dinero que está disponible. Eso no corresponde hacerlo. Bien. Lo que corresponde justamente es que luego del fallecimiento se hagan los trámites y se requiera a través de oficio judicial los haberes o los depósitos. Bien. Esa es la cuestión, básicamente, Rodrigo, y es muy importante. También puede producir que mucha gente dice, no, el dinero no está, pero va a estar dentro de 15 días después del fallecimiento. ¿Por qué le dicen eso a la gente? Porque muchas veces tiene plazo fijo sin vencer, ¿no es cierto? Claro, entonces, no lo puedo retirar. Recién se van a estar disponible el dinero una vez que se produzca el vencimiento del plazo fijo, por ejemplo, y esa plata
retorne a la cuenta. Bien. Entonces ahí sí se va a poder pedir el cobro, ¿no es cierto?, y la transferencia del dinero ese depositado. Me llega una consulta, Mariano, que dice lo siguiente: si un hijo está cobrando pensión por discapacidad y la madre cobra pensión, si la madre fallece, ¿le corresponde pensión derivada de la madre? No sé si entiende la pregunta. Creo que sí, creo que la interpreto. Claro, es como que si la madre fallece, la pensión de la madre, creo que si la sigue cobrando el hijo, creo que va por ahí la pregunta. Exactamente. En ese caso, voy a tratar de responder y de interpretar la pregunta. En el caso de que el hijo sea una persona que haya sido tutor de la madre fallecida, que haya sido, digamos, que haya tenido alguna especie de guarda, de curatela o de dependencia, digamos, legal, en ese caso tiene derecho a exigir el cobro del beneficio. Bien. Y, por supuesto, también tiene que ser menor a 18 años, o en el caso de que tenga certificado de discapacidad, pues no hay límite de edad, pero digamos, si tiene alguna especie de instrumento legal por el cual esa madre fallecida, digamos, era tutora, curadora, o digamos, o representante, digamos, legal de esa persona, él puede pedir el cobro del beneficio. Pero tenemos que ver el supuesto, por supuesto, a esa persona que realizó la consulta, como es algo muy puntual, digamos, algo que hay que analizarlo muy bien, que vaya a su estudio jurídico de confianza y que realice la consulta como para que lo podamos orientar correctamente. Otra consulta, Mariano, no te vamos a robar mucho tiempo. No, por favor, pero es un gusto estar acá. Es importante. Si un matrimonio de jubilados, si en un matrimonio de jubilados uno fallece, ¿el otro sigue cobrando la jubilación del fallecido? Sí, es uno de los supuestos clásicos, digamos, de pensión derivada. Bien. Pensión derivada por fallecimiento. En este caso, el cónyuge o el conviviente son los que realizan los legitimarios, digamos, para realizar el trámite de pensión. Bien. ¿Se sigue cobrando entonces? Se sigue cobrando. Ok. Bueno, tema muy interesante. Se ve la gente que siga mandando mensajes. Seguramente si queda alguna consulta la estaremos despachándote la semana próxima. Un gusto. Mariano, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Mariano Estebañera es abogado y lleva adelante este micro legal e informativo como cada semana.